Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Agentes de Transformación, Inteligencia Artificial, Aprendizaje y Futuro. Hoy, Melina Masnata, quien les está hablando, profesora de la Escuela de Negocios, Pablo Ciola, profesor de la Escuela de Negocios. y hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Tomás Balmaceda, por fin te trajimos aquí. Te vamos a pedir que te presentes. Uy, qué difícil. Bueno, no, básicamente filósofo, soy doctor en filosofía, así que mi mamá siempre me reta cuando digo que soy doctor, que es tan importante. Filósofo, también profesor aquí de UDESA. Y nada, me gusta pensarme como alguien muy inquieto. Lo sumo siempre cuando me presento porque creo que también hay algo ahí de solamente contar una vertiente de uno que es el trabajo, deja fuera otras cosas. Y creo que cuando me conoces un poquito más, queda claro que soy bastante inquieto. Tomás, ¿crees que hay una revalorización de la filosofía? Y no sé, ¿pensás que quizás puede estar dado por este tema de que la inteligencia artificial está tanto hoy en tema? Mira, la semana pasada leí un texto, no me acuerdo del autor, un artículo en internet que decía que las humanidades eran como el CAPTCHA de, de la inteligencia humana, en el sentido de que cada vez más estamos sistematizando distintas áreas del saber, distintas áreas de la productividad, incluso espacios de la sociabilización, de los vínculos, y que las humanidades parecen ser cada vez más ese reducto no automatizable, ¿no? Me parece que estamos en medio de una revolución, que esa revolución no sabemos bien a dónde nos conduce. Cuando uno lee, yo además de inquieto soy un poquito nerd y me acuerdo cuando en el verano del cuarto año de mi secundario, con mi amiga Soli D'Ambrosio, ahí en mi ciudad, en Campana, en la provincia de Buenos Aires, dijimos, vamos a leer grandes novelas del siglo XIX, que era un plan. Era bueno, usemos el verano para esas novelotas gigantes. Y son todas sobre esos momentos de cambio de la humanidad, en donde también aparecía la máquina de vapor, en donde aparecía también, si querés, la clase obrera, en donde caían las élites más tradicionales vinculadas con la sangre para aparecer las élites del dinero. Y esa sensación de efervescencia, yo a veces, como una especie de maldición gitana, decía, qué tiempo aburrido que me tocó a mí, no me pasa todo esto. Y a veces me levanto y veo cada noticia o cada cosa que pasa en los ámbitos y digo, finalmente las novelas del siglo XIX se cumplieron y estoy acá en eso. Entonces, en medio de esa transformación, de esa revolución que estamos viviendo, no sabemos hacia dónde va, esa es la verdad, hay que ser sinceros, estamos todos de alguna manera todavía en esa bruma, ¿no? Tanteando qué es lo que va a suceder, pero sí creo que un camino posible para entender o para tratar de generar una matriz para comprender la realidad tiene que ver con las humanidades. Específicamente, yo digo la filosofía, pero bueno, estoy sesgado. Realmente es mi manera de acercarme al mundo, no una disciplina que busca preguntarse sobre sí misma, que busca entender los conceptos detrás de las palabras, que trata de justamente responder algunas preguntas que llevamos muchísimos años, cuando digo muchísimos, es muchísimos años haciéndonos esas preguntas y que siempre tenemos nuevas respuestas o respuestas remixadas o respuestas que refritamos, como una cena cuando comemos los retos del almuerzo, pero que nunca terminan, ¿no? Y siento que eso realmente es un espacio que no va a ser automatizado, que es más difícil que pueda ser reemplazado por algo no humano y que nos va a mantener, para mí, justamente más cerca de lo que podría ser lo propiamente humano. Que no sé qué es, pero mi corazoncito va que la filosofía tiene mucho que ver. Solemos ver la inteligencia artificial como un tema tecnológico, ¿no? O eminentemente tecnológico. Te escuchaba recién y me acordaba que uno de los orígenes de la inteligencia artificial, aunque todavía no tenía ese nombre, es ese famoso paper de Alan Turing, ¿no? Exactamente. 1950, que no casualmente es escrito en un journal de filosofía y psicología, ¿no? Porque la pregunta que él se hacía era si las máquinas podían pensar, ¿no? Totalmente. Una pregunta, Pablo, que si vos si la decís ahora parece de sentido común. Ese paper que mencionás es de la década del 50, de 1950 de hecho, y era muy provocador. De hecho, cuando lo lees completo, nosotros en las clases de filosofía lo hacemos y en mi grupo de investigación lo leemos mucho. Y Turing, nada, realmente era un genio, realmente vio esta posibilidad, ¿no? De, bueno, qué pasaría si eventualmente se pudiesen con esas famosas máquinas de Turing, él les llamaba máquinas universales, ¿no? Que podían computar todo lo decible. ¿Qué sucedería si eventualmente la mente, los estados mentales, podrían ser, nada, representados de manera matemática? Y esa metáfora computacional, que es la base del cognitivismo clásico, es súper relevante
que él también se terminaba preguntando sobre algunas cuestiones que hoy siguen en el centro de atención. Todos conocemos el test de Turing y quien no lo conozca lo puede hallar, pero es esta pregunta, ¿no? que hacías vos, Pablo. Eventualmente lo que dijo es, bueno, la pregunta de si alguien puede pensar o no es muy difícil. Yo quiero acercarme de otra manera con un juego que es el juego de imitación. Pero tiene otra parte, ese paper, 2 o 3 líneas. Mi directora de tesis, mi colega y amiga Diana Pérez, lo suele recordar, que es muy inteligente y muy interesante, que él hablaba acerca de la child machine, de la máquina niño. Y él en un momento dice, ¿qué pasaría si tuviéramos una máquina a la que le enseñáramos como un niño? Porque hoy estamos haciendo justamente con machine learning, con redes neuronales, con deep learning, un tipo de entrenamiento que no tiene nada que ver con el humano, ¿no? Creo que ahí hay algo que cuando uno empieza a estudiar estos temas, y espacios como este de divulgación me encantan porque nos permiten que seguramente alguien está viendo esto porque cliqueó, porque buscó inteligencia artificial o porque un algoritmo le dijo te puede llegar a interesar, y a veces uno dice, bueno, son inteligentes, o esto, aprendizaje automatizado, machine learning, aprenden como nosotros. Y nosotros, creo que los tres y mucha gente que está en su casa tuvo alguna vez niños alrededor, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Y ahí traigo un poco a Chomsky también. ¿Se acuerdan? Esa idea que Chomsky traía, él decía un argumento de la pobreza del estímulo, ¿no? Ese misterio de cómo puede ser que niños y niñas de todo el mundo a muy temprana edad, con pocos estímulos, puedan dominar cosas complejas del lenguaje. El Child Machine es todo lo contrario, en el sentido de que nosotros no tenemos un Child Machine hoy. Hoy lo que tenemos son justamente estos dispositivos, estos sistemas algorítmicos que necesitan cantidades ingestas de información, mucha información, para lograr a veces cosas mucho más modestas que lo que un ser humano puede con muy poco. Entonces, cuando empezás a descubrir esas diferencias, esa idea de que es inteligente o no, si piensa como nosotros o no, es relevante volver a Turing y decir, bueno, quizás la pregunta no es si es inteligente, sino es de qué manera yo puedo acercarme a pensar de otra forma la inteligencia. Pero bueno, todavía ese plan, ese sueño del niño máquina no parece muy lejos, ¿no? Porque nada de lo que tenemos, por lo menos a corto o a mediano plazo de construcción de estos sistemas, se parece a como pensamos los humanos. Y ahí me quedo pensando en esto de la necesidad de alguna forma, comprender, que es algo que nos trae siempre, Tommy. Y este fin de semana estuvimos en un hackathon. Para quienes no sepan, el hackathon es esta idea de resolver un problema en un tiempo limitado, como un maratón de desafío. Y fue interesante y fue desafiante porque no pusimos ni post-it, no pusimos todo lo que en el mundo por ahí tecnológico solemos tener recursos, entonces No codeamos. no codeamos. Sin embargo, nos encontramos un grupo de personas con perfiles interdisciplinarios, con ganas de resolver algo que, bueno, tuvo un origen. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué se te ocurrió? Y lo voy conectando con esta idea de también qué pasó y cuáles fueron esas reflexiones que te trajeron ese encuentro que fue motivado por el señor Tomás Balmaceda. Sí, no, lo que me pasa es que quizás algo que también las personas que nos estén escuchando, viendo, pueden sentirse relacionadas, y es esta aparición casi constante de la noción del pensamiento crítico, ¿no? Como un tipo de habilidad que los humanos estamos perdiendo. Va creciendo, ¿no?, la automatización de cosas con estos sistemas, o la promesa de automatización de tareas con estos sistemas de algoritmo, y cada vez más sentimos que nos estamos de algún modo como achicando nosotros, ¿no? Cuando uno ve una muy breve historia del trabajo humano, durante muchos siglos el trabajo humano era el trabajo físico, mover piedras, arar el campo, digo, había mucho que era el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Luego aparece el trabajo artesanal, el de la cosa más chiquita, el de la cosa que necesitabas ciertas técnicas, conocimientos que a veces incluso se pasaban de familia en familia, o que cuando aparecen las primeras patentes, ¿no? Era, bueno, es un secreto, ¿no?, compartido de esas máquinas. Y a medida que pasaba ese trabajo artesanal, justamente las máquinas primero reemplazaron el trabajo manual. Hoy movemos piedras y aramos los campos de una manera mucho más eficiente con estas máquinas, sin cansarnos el cuerpo. De hecho, es una de las razones por las cuales vivimos más, porque gastamos menos el cuerpo, por decirlo de una manera. Luego también apareció la idea de lo manual. Hoy la ropa que llevamos, algo que te haya tejido tu abuela, en general, nada, lo hizo una máquina. La vajilla con la que comemos, almorzamos, es súper divina,
es linda, tiene muchos detalles, pero rara vez es de un artesano, en general lo hace también algún dispositivo tecnológico. Entonces nos había quedado el tercer tipo de trabajo bien del siglo XX, que era el intelectual. Bueno, acá realmente los hombres y las mujeres vamos a brillar. Ya sea que sea secretaria, que sea filósofo, que sea programador, que sea educador, no importa lo que sea, yo realmente voy a brillar con lo intelectual. ¿Y qué nos pasa en 2025? De golpe, las máquinas también vienen por este tipo de trabajo. Y obviamente ahí empieza esta idea, che, bueno, pero yo pensaba que lo intelectual, la creatividad, el pensamiento, este tipo de producción era lo propiamente humano. Si me lo saca la máquina, ¿qué queda para mí? Y es interesante que ahí cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que nos va quedando, suele aparecer en muchos organismos internacionales, en debates en la escuela, en debates con compañeros de trabajo, el pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa? Yo soy un filósofo analítico, y los filósofos analíticos nos preocupamos mucho por el uso del lenguaje. Entonces yo siempre preguntaba, ¿y qué será el pensamiento crítico? Y es un tipo de pregunta que no la resolvés yendo al diccionario, porque no es que la Real Academia dice cómo todas las personas usamos el término. A la vez, si fuésemos a la calle ahora y le preguntásemos a las personas, ¿usted sabe lo que es el pensamiento crítico? Obvio que lo sé, claro que lo sé, ¿ok? Pero bueno, ese hackathon respondió un poco a esta inquietud que les llevé a ustedes y les dije, siento, me doy cuenta que hay una necesidad de que las personas podamos tener mejores habilidades más sólidas de pensamiento crítico. Lo veo en la sociedad, lo veo en los organismos internacionales, lo veo en las empresas, porque también me topé con un estudio que decía que en la Argentina la demanda de talento que estaba, digamos, con menor oferta era la del pensamiento crítico, que en todo el país las compañías decían que les faltaba pensamiento crítico a sus futuros empleados. Y dije, pero no sé qué es. Y quiero investigar si la inteligencia artificial puede ser una aliada, ¿no? Como que eso también me pareció una propuesta provocadora, porque, como le estoy diciendo, muchas veces pensamos que la IA nos quitaba pensamiento crítico. Entonces, nada, les pedí una reunión, ¿se acuerdan? Nos juntamos los tres y, bueno, y según entiendo, pongámoslo en on the record, ustedes estaban pensando en cosas similares también. Coincidía que esa semana había estado en una mesa, en un almuerzo con gente de empresas, y hubo como un consenso general de que todos necesitamos desarrollar internamente en las empresas el pensamiento crítico. Y justamente coincidimos porque a los pocos días nos juntamos y yo también venía con eso dando vuelta en la cabeza, ¿no? Y me acuerdo haber dicho en ese ámbito, bueno, tenemos primero que definir qué es, y segundo, pongámonos de acuerdo si es algo que se entrena y cómo eventualmente se entrena, ¿no? ¿Crees que es algo que se entrena? Bueno, la hackathon fue para tratar de encontrar una definición. Fue súper productiva por las características que contó Meli, ¿no? Porque realmente eran personas muy diferentes, incluso de lugares de inserciones laborales diferentes, obviamente todos unidos por el paraguas de UDESA, pero cada uno venía de escuelas distintas, de espacios distintos, de niveles distintos. Tuvimos un estudiante que es un ayudante de nuestra cátedra y que realmente trajo algunas de las mejores ideas, obviamente como bien corresponde a alguien joven, y después teníamos directivos, digo, hubo de todo, y cada uno con sus propias experiencias. Yo tiendo a creer eso, que el pensamiento crítico es como un manojo de habilidades, ¿no? Y que esas habilidades, nada, tienen distintas posiciones o saliencias o importancias, dependiendo la persona. Creo que también algo de lo que aprendimos ese siglo XXI es que es muy difícil que encontremos un zapato que entre en todos los pies. Entonces, pensar que tenemos una única definición de pensamiento crítico que le aplicamos a todos los seres humanos nos va a traer problemas. Me gusta más esa idea de que, ok, es este set de habilidades, y en esas habilidades quizás Mel y yo compartimos algunas que Pablo vos no, pero vos y yo cosas que Melina no tiene y nosotros sí, y ella tiene dos o tres que ninguno de los dos tiene. Digo, me parece que hay algo ahí, insisto de vuelta, la filosofía es muy buena para eso, porque hay conceptos, no sé, pienso en voz alta, pero para quienes leyeron Wittgenstein, muchas veces para evitar los problemas de la identidad o de cómo justamente hablar de identificaciones, él decía, traía un concepto muy interesante que era el de parecido de familia. Muchas veces entre objetos hay un parecido de familia. No es que comparten todas las características, pero bueno, qué sé yo, vos capaz no conoces a mi viejo, pero lo venís caminar y decir, este tiene algo de Tomás, ¿no? Pero es exactamente que somos dos gotas de agua, cómo camino, la forma de la nariz, la cadencia, ¿no? A veces juntás a toda una familia y no son las personas iguales. Mi familia somos muy distintos, pero hay un aire de familia. Entonces,
quizás el tipo de concepto que necesitemos para pensamiento crítico sea uno de aire de familia, que hay algo común que lo tiene. Y para mí, insisto, ese trabajo de elucidación conceptual, que por supuesto, nada, lo que estamos comentando acá es el inicio, el puntapié inicial, es súper, súper necesario. Digo, realmente siento genuinamente que hay una demanda por eso. Y posiblemente, y ahí me meto en la edición en la curaduría del podcast, pero si está en el título de este contenido, seguro que mucha gente se va a acercar, porque es un título que me parece que es atractivo. Y luego, lo que sucede es, bueno, ver si efectivamente, nada, podemos encontrar herramientas que tengan verdadero sentido. Digo, lo de lo que está pasando con la inteligencia artificial es que es como, es el término de moda. Entonces a todo le ponen inteligencia artificial y es difícil. A mí me gusta mucho el ejemplo que yo lo uso, que cerca de mi casa, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, hay una heladería súper popular y tiene un gusto hecho con IA. Entonces vos te acercás y dice, esto es Tropicalia, es un gusto hecho con IA, y la gente va y prueba y todo. Y después cuando le preguntás, yo sé, como me jugué a la cámara oculta, me grabé pidiendo Tropicalia para ver qué era y le pregunté a los empleados de la heladería de mi barrio y me dicen, tiene frutilla y limón, como que tipo, no había mucha explicación detrás. Cuando ibas a la web te das cuenta que IA era inteligencia artesanal. Pero cuando vos veías el cartel, la publicidad, la comunicación, decían IA y esta idea no Tropicalia. Para mí lo que representa eso es que realmente si vamos al punto que el helado tiene inteligencia artificial, es relevante. Yo empecé a investigar y bueno, hay helados con inteligencia artificial y descubrí que hay una empresa chilena que está también presente acá en la Argentina, que se llama Notco, que hace justamente productos sin derivados animales, ¿no? Entonces, para hacer el helado de esa marca, tienen su propio algoritmo de inteligencia artificial que les ayuda de manera molecular a representar ciertos gustos. Entonces, hay una forma en donde el helado puede tener IA de verdad. Y es, ok, voy a reemplazar la leche o voy a reemplazar derivados de animales de una manera mucho más inteligente. Este algoritmo, si no entendí mal, lo leí en notas de prensa, no es que lo investigué, le dicen chef y, por ejemplo, cuando hacen milanesas de pollo, reemplazan el pollo con algunos componentes del durazno, porque este algoritmo descubrió que hay algo de la manera en la que la papila gustativa capta el pollo que también lo captan los duraznos. ¿Lo hubiéramos hecho solos los humanos? Y quizás sí, porque hay de hecho productos que vienen a ser reemplazos, pero está buenísimo que sea un algoritmo que me ayude viendo moléculas o viendo cómo reacciona nuestro cuerpo a determinadas sustancias que lo haga. La otra forma, la marketinera, ponerle Tropicalia para que el heladero no sepa lo que es y te lo venda igual. Bueno, creo que ese es el error, ¿no? Cuando efectivamente no lo estamos usando con sentido. Entonces, me encantaría pensar que la IA con sentido pueda llegar a ser una herramienta para ampliar el pensamiento crítico. Y tomo esta última palabra que mencionás porque justo ¿Helado o pollo? No. con sentido. Y tengo algunas, después esto se puede transformar también en un podcast de sugerencias culinarias. La realidad es que te puedo dar observaciones de varias cosas. Estuve en un momento muy beta del helado Notco. Mirá. Dicho esto, me parece algo interesante porque en mi caso que vengo del mundo de la educación, justo en paralelo cuando estuvimos los tres conversando, aparecieron dos investigaciones, no llegaron a hacer ni papers ni nada, en relación a si la inteligencia artificial quitaba o no el pensamiento crítico, como en este dualismo. Y para mí algo interesante que pasó, y ahí busco esta palabra de consentido, qué interesante tomarnos un tiempo para dar un consenso sobre qué sabemos y qué no sabemos y los nuevos acuerdos que tenemos que tener sobre estas habilidades más nodales, o como le decimos más en el mundo de learning corpo, las core, ¿no? Las del corazón de el aprendizaje o las capacidades que vos podés desarrollar después. Sí, para mí el peligro ahí en estas discusiones, y es por supuesto un peligro de los cuales yo no estoy exento y ustedes tampoco, es no romantizar ciertos momentos o ciertas prácticas que a nosotros nos fueron útiles en nuestra formación, como que son las únicas válidas, ¿no? Y obviamente tratar de tomar decisiones con evidencia, ¿no? Y tratando de comprender que vamos a lograr una
un progreso, si querés una evolución, no sé, la palabra que les quede mejor, en la forma en la que, por ejemplo, nos formamos y nos educamos, también si abandonamos cosas, ¿no? Porque si realmente vamos a rescatar. Yo esta semana investigué un montón para una nota periodística el regreso de escribir a mano, ¿no? Me pasa acá en UDESA con mis alumnos, yo tengo una linda letra, tengo una linda manuscrita, porque todo el tiempo estoy escribiendo en el pizarrón. Y ahora hay pizarrones de Zoom, qué sé yo, más cancheros, y también digo, escribo bien. Mis alumnos suelen decir, qué linda letra, profe. Es una letra de profe, no tiene nada de especial. Y le digo, bueno, sí, porque vivo escribiendo. Y muchas veces lo han visto, como ustedes ahora que tienen en el escritorio lápiz y papel. Yo también para las reuniones uso lápiz y papel. Entonces ahí les pregunto a ellos, le digo, bueno, ¿ustedes cómo escriben, no? ¿Cómo hacen? Hay algunos jóvenes de 20 años que no saben escribir en cursiva, no conocen la letra cursiva. Entonces yo ahí me pregunté, y eso fue un poco lo que investigué, digo, bueno, ¿tiene sentido seguir enseñando cursiva o no? En los kioscos de mi barrio, ahora que no se venden tantas capaz revistas o diarios, se venden como unas revistas un poco más caras para pintar, para dibujar, y hay una que se llama Escribir en cursiva, ¿no? Y yo tengo sobrinos, y uno de mis sobrinos le encanta escribir en cursiva, entonces son ejercicios para escribir. Agustín tiene 7 años. Y mi hermana me dice, "Mira, no sé si va a aprender cursiva, porque está en segundo grado, está todavía con la imprenta y qué sé yo". Entonces, bueno, investigué eso. Primero, en las instituciones hay un regreso al lápiz y el papel por ChatGPT y por LLM que se usan en los exámenes, ¿no? En estas discusiones que hay acerca de la evaluación, de las rúbricas, que es un tema muy complejo, muy difícil, muchos te dicen, bueno, no va a quedar otra más que ahora evaluar básicamente oralmente. Y otros dicen, bueno, que estén presentes ahí y que lo escriban en papel. La pregunta es, ¿saben todavía escribir en papel? ¿Pueden hacerlo? Incluso yo con 45 años y toda mi formación en primaria hecha con lápiz y papel, yo si ahora tengo que escribir algo, si lo escribiese en computadora me saldría mejor porque ya estoy más acostumbrado a ir para adelante, para atrás, completarlo. La escritura de uno, viste, de cero, es más difícil para un ensayo, por ejemplo. Y la verdad es que lo que te dice la ciencia es que escribir agiliza partes del cerebro cuando escribís a mano que no agiliza escribir tipeando. Y que también en la escritura representás o dejás una suerte de identidad, no por pensar que la caligrafía y secretos de la personalidad, pero hay algo propio que es cierto que después se va, se va perdiendo. En ese sentido, me divierte la idea de que la inteligencia artificial terminó siendo la que reivindicó la lapicera, ¿no? Como que la lapicera ahora, tipo, ¿sabes qué? Nunca me fui, porque todo el tiempo se venía diciendo que se iba a ir, nunca me fui, y ahora menos, con ChatGPT o con los LLMs, menos me voy a ir. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo lograr esa conversación sin romantizarlo? ¿No? Porque realmente no tendría sentido que toda la educación sea con lápiz y papel. ¿No? Explícamelo, contámelo de una manera que yo pueda justificarlo, si no es simplemente una cosa romántica de decir eso. Y también veo muchas veces en conversaciones con mis colegas, con gente más grande que yo, con gente más joven que yo, que también los humanos tendemos a idealizar o a reemplazar nuestra propia educación con recuerdos que no son ciertos, ¿no? Que te dicen, bueno, sí, no, éramos mucho más felices, sabíamos mucho más. Yo realmente, si vos me haces una división con 2 cifras, no la voy a saber, o con 2 cifras en el cociente, no lo voy a saber, digo, no me cuesta. Pero uno dice, no, mi educación, a mí no me dejaban usar, yo soy de la época, nací en 1990, en donde las calculadoras estaban prohibidas en el aula. Existían, no eran cosas del espacio, pero estaban prohibidas. Porque era bueno, no, fíjate ahora que vas a aprender de verdad. Entonces me parece que es un lindo debate. Sí creo que es un debate sobre todo acerca de qué rol creemos que tiene la educación, cómo garantizamos para mí la gran función que tiene la escuela, que es media paradójica, pero para mí es la escuela y la educación en general, homogeneizar y diversificar. O sea, homogeneizar en el sentido de que debería ponernos a todas las personas con las mismas oportunidades. Eso significa de manera equitativa, quizás alguien tenga que tener oportunidades distintas por sus características de otra persona, y a la vez también esa diversidad que está sobre todo en la escuela primaria para mí, y es cuando vos te reencontrás con gente que tiene otra familia y que por lo tanto tiene otros gustos del almuerzo, otra forma de ver el mundo,
no sé, lo veo a Pablo que es de River, que es hincha de otro club, entonces puede entender que no es solamente River el único. Digo, es un tipo de diversidad más compleja. Yo me acuerdo de eso, de decir, ¿qué almorzás vos? Que no almorzás como almuerzas siempre en mi casa. O, digo, porque hasta ese momento, si no queda todo muy adentro de lo que sucede. Y ese temor de que la inteligencia artificial homogenice todo, yo recontra lo veo. Yo veo un achatamiento de muchas cosas culturales. Entonces creo que esa discusión tiene que ser una discusión que tenga a todos los actores involucrados, pero que tengamos especial atención. Estoy pensando en no decir una barbaridad, pero no una barbaridad, no que sea lo que me arrepiento de haber dicho en público. No, esto. Sí me pasa mucho, capaz porque nada, estudio y leo cosas de educación todo el tiempo y me gusta trabajar esos temas. Veo muchos reels. Entonces yo veo mucha gente que realmente no ha pisado un aula desde que terminó el secundario, medio explicándome a mí cómo tengo que tomar las cosas, que las evaluaciones están perimidas, que ya no hay que estudiar tal cosa, que los maestros son reemplazados por ChatGPT. Entonces yo creo que tienen que estar los alumnos, tienen que estar las familias, tienen que estar la sociedad, pero también escuchemos a las personas que saben. Y yo creo que yo como profesor no sé mucho de teoría, sé de práctica, de usarlo, y me ansío poder tener espacio de conversación donde pueda aprender de gente que tematiza la educación, que la imagina en un momento de crisis, tal como tantos ámbitos están en crisis hoy. Tomás, ¿cómo ves la educación ahora sí, o el aula en este contexto? Y lo que es la universidad como institución, ¿no? Donde está, obviamente también, ante quizás el escenario de repensarse, no lo sé. Es una pregunta, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que eso está en transformación. La veo súper activa a la educación en todos los ámbitos. Creo que durante mucho tiempo tuvimos, ¿no? Esos prejuicios acerca de que todo lo que estaba mal eran los docentes, todo lo que estaba mal era la educación, que a veces permean las familias, incluso en los comentarios que puedes escuchar, como que los docentes somos vagos, que hacemos lo que queremos, que tenemos 3 meses de vacaciones. No te digo, los prejuicios que tenemos son un montón. Y yo, al contrario, veo cosas increíbles y los veo a todos mis colegas recontra movilizados. Tengo la suerte que a veces me invitan de otros espacios. La verdad que este año me tocó recorrer el país a un montón de lugares, ir a escuelas. De hecho, mañana, 8:30 de la mañana, estoy en una escuela que me llamaron para ver y me encanta. Me llamaron de la escuela de mi ciudad. Hace unos días estuve en Jujuy en un congreso con 800 docentes de toda la provincia. Estuve en Santa Fe, digo, es un tema, en Neuquén también. Digo, estoy en un montón de lugares conversando y viendo este interés. Eso me parece espectacular y no siempre lo veo bien reflejado. Creo que estamos todos tratando de encontrar nuestro lugar. Todos los profes acá en la universidad, cuando nos encontramos en el comedor o en los pasillos del campus, hablamos de eso, ¿no? De decir, de hecho venía para acá y me agarró una profe y me dijo, yo soy profe de literatura, tengo que usar ChatGPT, pero no puedo corregir 2500 ensayos. Nos tomamos un café y pensamos, tiene esta cosa vertiginosa que no hay una buena respuesta todavía, ¿no? Si hubiera una buena respuesta estaría bien. A mí lo principal, lo que yo creo que por ahora me atrae más de pensar el impacto de la IA con respecto a a estos sistemas y a la educación, el impacto de la IA en la educación, es que en general la IA es muy buena dándote un resultado, ¿no? Y le introducís algo y te devuelve una respuesta que sabemos que es algorítmica, que además es, nada, un modelo probabilístico, nunca te dice sí o no, te da una posibilidad y vos lo puedes regular y todo. Y justamente eso es lo que a veces buscamos en una evaluación, ¿no? Que te den una respuesta final, porque los profes necesitamos notas. Necesitamos entender si nuestros alumnos entendieron eso tan clave. Lo relevante es que cuando sos docente, creo que te queda muy claro que en realidad es el proceso lo que importa. Es cómo llegaste hasta ahí. Necesitamos llegar ahí, porque eso es lo que vos tenés que demostrar para decir, ok, este contenido, esta materia, este seminario, esto lo logramos. Pero cómo llegar ahí, los algoritmos te lo ocultan. No te cuentan cómo es. Y vinculándolo con la primera pregunta o la primera parte de esta conversación que estamos teniendo, la manera en la que llegan ahí no se parece a la manera humana en la que llegan ahí. Justamente lo que tiene es un tipo de acercamiento que no es humano. Entonces, creo que hay una revalorización para mí de los procesos, ¿no? Que involucra, por supuesto. Nosotros ahora en la materia que yo dicto acá con grandes colegas en UDESA, estamos imaginando, bueno, esta famosa evaluación por proyectos. Es decir, bueno, ok, ¿cómo hago para reemplazar esa evaluación tradicional que fue muy útil mucho tiempo
pero que ahora lo hace en segundos una máquina. Y cómo yo también puedo acompañar a este alumno, porque a veces lo que me sucede a mí cuando veo que una respuesta está hecha con ChatGPT, me pasa a veces que nada, recibo correos electrónicos de mis alumnos hechos con ChatGPT y un poco tonto me siento, como diciendo, le estoy respondiendo a alguien que escribió una máquina. Ahí siempre digo, bueno, acércate y lo charlamos en clase, o quiero el cara a cara. Pero en ocasiones también lo que estamos mirando es, bueno, ¿qué manera podemos de atraer a esa persona? Porque también me parece vacío quedarnos en la queja, ¿no? Que les decía que era el peligro, que yo no zafo, y creo que ustedes tampoco, de a veces pensar, y lo que hice yo cuando era chico era lo mejor. Entonces, ¿cómo hago si yo efectivamente a veces le doy a mis alumnos, no sé, leer 2 o 3 textos, a veces del siglo XX, a veces del siglo XIX, densos, muy difíciles, que los tienen que leer, atravesar esa experiencia incómoda de leer algo difícil, versus que tienen pegadito al lado de la mano en el celular un dispositivo que te hace la tarea en 5 segundos, ni siquiera en media hora? Entonces, ¿qué tenés? ¿Una tarde de atravesar eso o 5 segundos? Nosotros tres, mucha gente que nos está viendo va a decir, ah, no, pero obviamente el sufrimiento de atravesar esos textos porque salís con conocimiento, salís con habilidades, nada lo va a reemplazar. Por eso lo sabés una vez que ya lo atravesaste, como lo sabemos nosotros y por los intereses que tenemos. Entonces, ese me parece que es el gran desafío. ¿Cómo yo puedo convencer ese pacto que tengo que hacer? Decirlo. Y yo creo, en principio, mi exploración es que ese nuevo pacto que hay que hacer es un pacto en donde la confianza tiene que ser, ok, no te voy a pedir que tardes una tarde solamente para que me responda 3 preguntas. Te voy a acompañar en un proceso en el cual vamos a ir leyendo, discutiendo, viéndolo. Yo suelo hacer un ejercicio muy simple, muy sencillo, pero que hasta ahora me trae muchas satisfacciones en el aula, y es blanquear, que vamos a usar ChatGPT o Gemini o Copilot o Claude, lo que sea, para hacer una pregunta. Pienso una buena pregunta, esa es mi tarea docente, pienso una buena pregunta que no sea fácil de responder, que tenga matices. Cada grupo tiene que preguntárselo a su LLM de confianza, y el ejercicio es, bueno, encontrarme todos los errores que tiene. Encontrarme todos los errores que tiene. Es un ejercicio muy tonto. Los primeros 5 minutos el aire se corta con un cuchillo porque te dicen, está bien la respuesta. No hay nada que corregir, profe. A mí me tocó una respuesta que está bien. No, esto está bien. Y así, busquen. No, bueno, quizás algo del tono, busquen. Y de golpe yo veo como que se abre una grieta. Uno levanta la mano y dice, bueno, esto que dice acá en lo mío no es así. Y ahí otro más se anima. Y otro más se anima. Entonces, cuando se empiezan, termina la clase, muchas veces, no exactamente con respuestas completamente contrarias, porque mi punto no es mostrar que se equivocan en todo. Mi punto es, ojo, que hay otras maneras de hacerlo. Y yo me encantaría en esta clase empoderarte para que vos puedas dar tu respuesta peleando con lo que te da ahí, o tomando eso como un trampolín, o a partir de lo que te toca, decir otra cosa. Siendo que, por ejemplo, ese ejercicio muy sonso habilita algo que quizás para los más jóvenes es más difícil, y es propio del pensamiento crítico. No tenemos una definición, pero creo que lo va a incluir seguro, y es, bueno, esta suerte como de escepticismo organizado, diría Merton, no de decir, ok, voy a tratar de dudar de esto, no lo tengo que aceptar como cierto, no hay una autoridad en esto que pasa acá, no es muy distinto de un conjunto de palabras, de letras que más o menos son legibles. No sé, lo estamos explorando. Ojalá que alguien vea esto y diga, che, yo tengo esta otra experiencia, invítenme para contarla o para verla. Sí, te puedo decir que escuchándote acabo de hacer una variante, un ejercicio que tenía pensado para el martes. Muy bien. Después contame cómo te va. Te voy a contar te voy a contar cómo me va. Sí. Pero no lo voy a pensar y lo voy a guardar por ese lado que acabas de contar. Me quedo pensando que teníamos una pregunta que era, ¿cómo ves el aula de acá 5 años? Y nos trajiste estrategias didácticas, propuestas para repensarnos en el camino. ¿Hay algo que le sumarías? Yo, nada, me encantaría que lo que suceda ahí tenga que ver con, nada, rescatar también esta posibilidad de tener una actitud crítica no solamente en los materiales del aula, sino en la vida, ¿no? Y ahí puede entrar las fake news, la desinformación, que me parece que cada vez más central. Ahí también tiene que estar en el centro de valor de la democracia. Yo creo que cuando las cosas no sabes si son ciertas o no,
lo que se está perdiendo es justamente el compromiso con la verdad, el compromiso con las cosas que están unidas. Y me encantaría que de mi lado y del lado de otros como yo, que somos profes con ciertos años, abandonemos también ciertas, podríamos decir, creencias limitantes o sesgos internalizados. Todos los sesgos son internalizados, pero un sesgo muy internalizado de, no, mira, justo esto no es para mí. O justo lo que yo doy no lo toca, ¿no? Yo vengo jodiendo, los invito porque a mí no se me ocurre que hay que nombrar un nuevo sesgo. El que lo haga y haga el paper va a tener ahí un poco de fama. Y todo el mundo cree que lo que hace cada uno no va a ser reemplazable por ChatGPT. Todo el mundo dice, no, todo el mundo se preocupa, pero yo, lo que hago justo yo, no se puede. A mí me pones en el detector de mentiras y me preguntás si la filosofía la va a reemplazar ChatGPT, te voy a decir que no. O sea, me doy cuenta que yo tengo ese sesgo internalizado. Entonces, me gustaría eso, perder ese prejuicio y decir, bueno, ¿cómo de acá yo voy a poder ser mejor profe? La experiencia que trato de tener en mente en mi experiencia personal es que cuando empezó la pandemia, en marzo de 2020, yo me sentía un muy buen profesor, estaba muy orgulloso de las clases que daba, me sentía súper cómodo, me gusta, como me siguen gustando las clases, es lo que más me gusta hacer, me sentía canchero. Llegó la pandemia y me dio vuelta, me obligó a usar PowerPoints o presentaciones que yo no usaba, me obligó, como sigo haciendo hoy, a dar clases a distancia, que nunca había dado, me obligó a pensar distintos los programas, a prestar atención a otras cosas. Y hoy te digo que en 2025 soy mejor profesor que en 2020, pero en 2020 yo estaba convencido de que era el mejor, de que en lo que a mí me gustaba yo era el mejor profe. Y ahora digo, no, ahora, post pandemia, soy el mejor profe, pero viene la inteligencia artificial y digo, ¿qué va a pasar? Quiero encontrar la manera de que eso también me potencie para decir, bueno, quizás con lo que estamos pensando, cómo la inteligencia artificial me va a ayudar para que mis alumnos tengan mejor pensamiento crítico o más sólidos. Me encantaría que este momento de crisis me recuerde al miedo, al horror. Yo me iba a dormir pensando, ¿cómo le voy a dar clase a gente que no me prende la cámara? Se cortaba, no sé, digo, tengo recuerdos traumáticos. Y hoy siento que soy mejor profe. Me pregunto, nada, cómo ser mejor profe, no sé, en 2 o 3 años cuando me vuelvan a invitar, espero que lo hagan, y hablemos de cómo la IA impactó en la educación. A veces esto es un proceso, te escuchaba y pensaba que el otro día salí de clase y dije, qué distinta que es esta clase a las clases que solía hacer hace 5 años. Y digo, a veces las cosas se ven cuando pasa el tiempo, lo puedes mirar en perspectiva y mirarlo hacia atrás, ¿no? O sea, uno puede decir, che, me propongo modificar mis clases, o simplemente sucede. Y las clases van cambiando, y de ahí te pones a pensar, che, pero ¿por qué están cambiando? Y en ese sentido creo que quizás la inteligencia artificial me está llevando a que la dinámica dentro del aula esté siendo distinta. Y no como algo tan planificado o tan estructurado, sino en realidad porque está pasando, ¿no? ¿Ves que hay algo un poco de eso? Digamos que hay como un acomodamiento al escenario que no es tan parte de un proceso de planificación, sino en realidad una respuesta a lo que está ocurriendo. Sí, por esto, sí, 100%, Pablito, por esto que te decía de justamente cómo veo que mis colegas, insisto, de todos los niveles educativos, estamos atentos a esto y activos a esto. Con las limitaciones del caso. Con las limitaciones del caso, porque a veces los sueldos no son los que uno desea, la carga no es la que uno desea, los materiales que tienen en el aula, las personas en general no tienen la fortuna de tener muchos de los elementos con los que yo a veces cuento. Entonces, con esas limitaciones y todo, hay un interés, ¿no? Y están pensándolo e imaginándolo. Yo sí creo que lo que se está generando es algo de, bueno, qué cambios necesito, qué transformaciones hay, y para eso se precisa algo que recién ahora estoy viendo. A mí solo por molestar me gusta pensarlo como una salida del closet, y es, bueno, que los profes también contemos que usamos inteligencia artificial. Porque en los debates en general es, ¿y alumno en qué lo estás usando? Por favor, declare que usted está usando la inteligencia artificial. Tiene que decirlo, tiene que ponerlo. Y yo hago lo contrario. Es un poco una licencia que tengo porque trabajo temas de filosofía de la inteligencia artificial, entonces, bueno, es parte de lo que hago. Pero yo hago eso, yo arranco y les digo, bueno, miren, estos textos que están en el campus los hizo la inteligencia artificial, pongo qué modelo es, qué modelo de lenguaje, lo hago con las traducciones, eso también es algo que antes las traducciones eran
mi mamá me llevaba mucho tiempo, eran difíciles de hacer, tenía que tener un equipo que me ayudara. Ahora las hace alguno de estos bichos y yo después las corrijo, ¿no? Entonces pongo, bueno, traductor, no sé, DeepL, supervisión técnica, Tomás Balmaceda. Esa salida del closet, de alguna manera, tiene por ahora una contracara desanimante. Y es que mis alumnos me miran como un vago. Me miran como diciendo, ¿qué vago este? No, yo no vengo acá, este profesor use IA. No tienen ningún problema en usar los sellos para su tarea, para estudiar. Pero sí por ahora les molesta que el profe las Es use. como una cosa medio culposa, ¿no? Bueno, creo que hay algo ahí yo lo pongo en términos, y lo que este año estoy investigando, del esfuerzo, ¿no? Creo que venimos de una cultura en donde el esfuerzo es un valor, y todos creo que los que crecimos en el siglo XX pensamos que si algo vale mucho, si algo nos llevó mucho esfuerzo es valioso. Un índice del valor de las cosas es el esfuerzo que nos demandó, pero nosotros hoy nos encontramos con estas cosas, estos bichos, estas plataformas que le están quitando esa centralidad al esfuerzo, y eso creo que también nos enfrenta a nosotros a repensar el valor de las cosas. Creo que también mientras te escuchaba, hay un punto que tiene como mucha tensión sobre lo modélico, ¿no? En educación siempre hablamos de la educación modélica, como todas las personas hemos aprendido también, sobre todo de 0 a 2 años, a incorporarnos en una cultura, es porque vemos al otro haciendo ciertas cosas, como caminar, etcétera, etcétera. Y entonces en esto modélico vos tomás una decisión que es transparentar un proceso, porque pusiste curaduría y como este proceso de yo soy el que le estoy dando las instrucciones y lo está curando a esta IA, que si bien está esta tensión que traes que es social, también hay algo de nunca nadie había hecho esto antes, y es importante también tomar esa posta y mostrar una forma diferente de hacerlo. Mira, el semestre pasado nos pasó que en mi cátedra les sugerimos a los alumnos que para prepararse para el examen le pidan a ChatGPT ejercicios. Bueno, hacelos. Y vino una alumna muy contenta para contar que los ejercicios, un par de ejercicios estaban mal hechos. O sea, el ejercicio, ChatGPT lo respondía mal y ella estaba segura que lo respondía mal. Y ahí dije, bueno, ya está, con esta ya está vendida perfectamente mi función acá, porque logró justamente entender que podía, nada, qué sé yo, estar equivocado. Y yo, por supuesto, les había dicho, le digo, miren que chequeen la respuesta, porque quizás la respuesta no es la correcta por un montón de motivos. Y ella estaba muy convencida de que ella tenía la razón, que hecho lo era, y el chat no. Y por otro fue, bueno, ok, de golpe tengo una especie de fuente infinita de ejercicios, de fórmulas, para que yo pueda probar si son razonamientos válidos, si es el método de mí, no sé, cosas específicas de la materia que se llama Introducción a la Ciencia. Entonces, ahí en eso está buenísimo. Y lo otro que me queda, que también lo voy a probar, intentar hacer algo, porque se lo leí también. Este año leí un libro muy bueno, se llama Imperio de la Inteligencia Artificial, Empire of AI, de Karen Hao, que es la historia de OpenAI, la historia de la empresa detrás de ChatGPT, contada como una peli de Hollywood, porque arranca con fiesta, dinero, sexo, todo tiene, ¿no? Y mucha gente, muchos ex empleados contando, nada, el detrás de escena de esa compañía tan valiosa, y nada, las decisiones éticas, no éticas. Y leí que justamente una profesora se los daba a alumnos de inteligencia artificial, primero para una cosa que quizás a mí todavía no me pasa. Yo siempre pregunto si están leyendo libros. No siempre están leyendo libros, pero todos mis alumnos han leído el último año algún libro. Para mí la experiencia del libro de pe a pa hay que hacerla. Esta profesora contaba que no le había pasado, pero se los dio y fueron leyendo un capítulo por cada 15 días y discutiéndolo para decir, ok, ¿vos querés, tu sueño es trabajar en OpenAI? Bueno, te voy a contar cómo es realmente. Puede seguir siendo tu sueño, pero te voy a contar cómo son las cosas así, para que no tengas en la cabeza mientras estudias una idea completamente romantizada de lo que puede llegar a ser tu profesión en lugares muy prestigiosos, y puedas tener otra imagen. Y a veces pienso eso, digo, ¿qué libro, qué cosa puedo hacerles leer para que entiendan esto, que a veces la IA se equivoca, que tiene sesgos? Insisto, no soy ludita, digo, no creo que haya que prohibir la tecnología, ni mucho menos, para nada. Pero sí siento que esa mirada de vuelta propia del pensamiento crítico, a veces pienso, bueno, ¿con qué materiales, qué documentales? No sé, yo uso mucho un documental, lo pongo a veces en clase para discutir,
Está en Netflix y si no le cuentan a nadie está también en YouTube, que es el documental de AlphaGo, de esta plataforma de DeepMind que le ganó al máximo ganador de Go. Los que somos más de los 80, 90 nos acordamos de Kasparov y la pelea con Deep Blue. El documental para mí es espectacular porque hizo Ernesto Mislej, otro profe acá de UDESA, me lo hizo conocer y me hizo reflexionar sobre eso. Muestra sobre todo la frustración del ganador mundial cuando empieza a ver, no quiero spoilear, que la máquina le empieza a ganar, son varios partidos. Empieza él muy canchero, muy soberbio, es una persona, nada, debe ser las personas más inteligentes del planeta porque poder dominar ese juego es muy relevante y cuando empieza a trastabillar con la máquina, empieza a tener unas reflexiones en cámara desde su propia perplejidad que son increíbles. No cuento el final, porque el final del torneo es increíble y está buenísimo porque entonces también te enfrenta a quizás la ansiedad propia que tenemos, ¿no? Muchas veces cuando yo voy a hablar de estos temas, lo que más veo en la audiencia es la ansiedad de me va a reemplazar, lo va a hacer mejor que yo, voy a perder mi trabajo. Por ahora creo que son fantasías, creo que son pocos los trabajos completos que va a reemplazar la IA, pero estamos viendo que la IA está reemplazando tareas de todos los trabajos. Saber cuáles son las correctas y no, creo que es también uno de los desafíos. Tomás, nos vamos muy inspirados. Seguramente del otro lado las personas están tomando nota, googleando, buscando. Nos diste una dieta cognitiva de acá a, Llevo un par de libros. te digo, varios años. Las buenas conversaciones a veces terminan con alguna recomendación de algún libro o de algo para ver, ¿no? Y Nos dio hasta también documentales. estuve anotando también y documentales, exactamente. Gracias por tu generosidad Por favor. y seguramente quienes están del otro lado se llevan muchas ideas sobre qué es ser un agente de transformación, como la IA, el aprendizaje y el futuro están conectados. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.